Para hoy habíamos dicho que eh, íbamos a ver la guía de trabajos prácticos, todo lo que es el tema cinemática del punto material. Le falla una parte teórica que es la ecuación de Binet. ¿Se acuerdan cuando nosotros la clase pasada estuvimos viendo el sistema de coordenadas polar transversal, que eso era para cuando estábamos trabajando en el plano, y cuando trabajamos en el espacio, con las tres dimensiones, ese mismo sistema podemos utilizarlo en dos diferentes sistemas más. Las esféricas, que básicamente se le agrega un ángulo más, y coordenadas cilíndricas, que se le agrega una altura. Pero lo habitual era poder trabajar en el plano, que es el sistema radial transversal. Había en la antigüedad, en la época antes que Newton, estamos hablando, ¿no? Eh, con, el desarrollo de la astronomía de los griegos y demás, el año 600 a.C. y por ahí después siguió. Uno de los problemas que tenían las personas que se dedicaban eh, al estudio de los fenómenos naturales, si bien no se lo puede llamar científico porque no había una definición o por lo menos una conceptualización de lo que era ciencia en esa época, pero la gente que trabajaba con esos fenómenos, la observación de los fenómenos naturales y después tratar de poder prescribirlos o predecirlos, describirlos y predecirlos, que es un poco lo que después hace la ciencia. Se encontraba con el problema, para los casos de los movimientos, que era bastante complicado medir el tiempo, porque no había manera certera o bastante precisa de medir el tiempo. Imagínense que los primeros relojes son de alrededor del 1800, antes, pero no había una gran precisión en la medición del tiempo. Y además, los problemas mayoritariamente se dedicaban a tratar de resolver o tratar de estudiar el movimiento de la mecánica celeste, la mecánica de los cuerpos. Y de ahí aparece Kepler, bastante después, ¿no? No estamos hablando de la época de los griegos, sino bastante después, un poquito antes que Newton, aparece Kepler y establece la ley del movimiento de los planetas. El movimiento, él lo llamó de los cuerpos celestes, pero la mecánica celeste que se llama, que es celeste era porque era la mecánica del cielo, ¿no? Y estableció leyes del movimiento, o en principio principios del movimiento de los planetas. Entonces ahí Kepler arrancó y dijo, bueno, observando, ¿no? Por observación, estableció las leyes y dijo los planetas se mueven todos en trayectorias elípticas. Se recuerdan la definición de trayectoria, ¿no? Es la curva por la cual el móvil o el elemento se va a mover, la curva física, la curva geométrica. Entonces dijo, los planetas hacen todos movimientos elípticos, siendo la elipse, las elipses tienen dos polos, siendo la elipse definida por uno como el Sol. Ese es uno de los principios o leyes de Kepler. La otra era que las trayectorias son planas y que después había una cierta relación entre los parámetros eh, geométricos de la elipse, ¿no? Y no me acuerdo ahora, pero era 3/4 o 4/3, una cosa así era. Pero él
describía el tamaño de la elipse, porque la elipse puede ser más delgada o más ancha en el centro, y eso depende de la relación entre el lado mayor y el lado menor de la elipse. Bueno, él dijo que los planetas tenían una relación constante. Eso lo hizo en base a observaciones. Y la otra cuestión que estableció es que en todos esos movimientos siempre hay una fuerza o una aceleración que apunta hacia el polo del movimiento, que es el Sol. Y, por eso precedió, no la definió como la fuerza de atracción gravitatoria, pero precedió a Newton en las observaciones del universo. Esos movimientos que tienen una fuerza, como los planetas, una fuerza que apunta hacia uno de los polos del movimiento, se llaman movimientos centrales. Y cumplen algunas, se verifica matemáticamente que cumplen algunas condiciones especiales. Esos movimientos centrales, en los cuales cuando se está moviendo, siempre tiene una fuerza, una aceleración que apunta hacia un único centro del movimiento. Además, cumplen como los planetas que realizan o tienen aceleraciones areolares. Ahora le voy a decir, no es aerolar, sino es areolar, aceleraciones areolares nulas y velocidades areolares constantes. Y entonces ahí definió un científico que trabajaba, o un matemático que trabajaba junto con Kepler, que se llamó Binet, definió la velocidad areolar como el área que es barrida por un determinado punto material que se mueve en una trayectoria respecto de un polo, el área que está barriendo es la unidad de tiempo. Y obviamente, si eso lo asimilamos como si fuera una velocidad, porque si es un área, la unidad de tiempo es metros cuadrados, kilómetros cuadrados, la unidad de área que sea en el numerador, dividido el tiempo. Es como una velocidad, entonces se definió velocidad areolar. Y como era una velocidad, mágicamente enseguida la variación de la velocidad, ¿qué apareció? La aceleración. Entonces tenía esas dos cuestiones. La verdad es que esto yo les voy a pasar el apunte teórico. No es un tema que tenga gran influencia en mecánica técnica y en mecánica técnica para ingeniería eléctrica, y la verdad es que no lo vamos a desarrollar este año porque no tiene una importancia o un tema fundamental para ustedes. Es una parte de cultura general. Por eso se los voy a dar para que lo tengan, pero no lo van a volver a usar. Entonces, eso no lo vamos a hacer. Sí, volviendo al tema del tiempo, es que en la época esta que se estaban desarrollando estas cuestiones del movimiento de los cuerpos celestes y que medir el tiempo era muy difícil, a este Binet, que trabajaba con Kepler, desarrolló una ecuación en la cual medir la aceleración en términos geométricos. En términos geométricos, ¿qué significa? Que él se independizaba del tiempo y podía medir la aceleración midiendo dimensiones. Y entonces, para los astrónomos de esa época, que ya tenían algunos telescopios desarrollados, eh, era más fácil porque podían referenciar, si bien estaban midiendo desde la Tierra, podían referenciar las posiciones respecto de un mapa estelar. Entonces, ese mapa tenía dimensiones y esas dimensiones las usaban para medir la aceleración. A eso se conoció como ecuación de Binet, una ecuación en la cual el tiempo no se mide en segundos directamente, sino que se mide a través de un valor, una constante, que es la constante de Binet, que tiene contenido tiempo. Pero todo este desarrollo no tiene demasiado sentido en mecánica de ingeniería eléctrica, así que este año no lo vamos a dar, no vamos a saltear. Sí me parece más importante es que veamos en esta parte de la materia, en el planteo de los trabajos prácticos y la guía de actividades prácticas que ustedes tienen en el campus y que están resolviendo ejercicios. Por eso
a mí me gustaría hoy es que uno de ustedes, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Iba a explicarnos a todos cómo resolvía el ejercicio 4, cómo resolvió el ejercicio 4 o cómo se juntaron entre todos, pero uno de ustedes lo cuenta, el ejercicio 4. ¿Estamos? Así que, a ver, de los que hasta ahora todavía no hablaron, que son unos cuantos todavía, pues estamos empezando el año. ¿Galesio está? Sí, sí. Bueno, entonces, ¿pasa el ejercicio 4? Sí, sí, lo resolví. Bueno, Eh, lo único que lo hice en la hoja. Si querés te voy diciendo o saco un PDF rápido para poner. no, más que nada para que vamos a ir, podemos hacer dos cosas, yo te paso el control y vos lo vas trabajando en la pantalla, o vos me vas diciendo y lo voy dibujando yo en la pantalla, como vos quieras. Me da igual. Eh, Yo lo voy a hacer con el bueno, tal mouse. vez O hacer sea, va yo, a quedar desprolijo. No hay problema. no hay problema, yo lo voy a hacer con un lápiz óptico sobre la pantalla, pero va a quedar desprolijo también, no te preocupes. En eso vamos a hacerlo parejo. Pero lo voy a ir haciendo yo así, los vamos, por lo menos vos lo vas haciendo y yo te voy ayudando eh, con con unas cosas que por ahí empiezan que queden claras en el planteo. Lo primero vamos a ver el enunciado, déjenmelo buscar acá. Dice, desde el borde de un acantilado se dispara un proyectil desde un cañón. Si no se considera la resistencia que el aire ejerce sobre el mismo, sobre el proyectil, determine la distancia horizontal a la que impactará. Además, calcule la máxima elevación que logra el proyectil. Si yo les dijera, esto ahora están viendo la pantalla, ¿no? El que dice, pantalla, una pantalla blanca dice CPM4. Si yo Sí. le dijera, desde el borde de un acantilado se dispara un proyectil, entonces, y en la guía de trabajo práctico está el esquema. Pero si uno tuviera que hacer un esquema, ¿qué les parece? ¿Qué te parece? Para que no recordé. Franco. Franco, ¿qué te parece? ¿Qué es lo que haríamos primero? Hacer el diagrama, el dibujo, donde va a estar el proyectil, el acantilado, todo eso. ¿Cómo? No te escuché. Hacer el diagrama donde va a estar el dibujito, de donde va a ser lo que es el acantilado y donde va a salir el proyectil, O para sea marcar el que sistema de referencia. claro, uno podríamos hacer una cosa así y decir, bueno, que es un poco lo que está hecho en la guía, pero si no lo tuviéramos, haríamos un esquema. Acuérdense que siempre he dicho lo mismo. Los ingenieros hacemos dibujitos todo el tiempo. Ustedes, peor que los ingenieros mecánicos, pues van a tener que hacer diagramas ¿cómo es? Diagramas unifilares, diagramas trifilares, todas esas cosas que hacen ustedes que a mí me gusta. Eh, Me gustan los diagramas lógicos y todas esas cosas. Pero bueno, entonces dibujamos el acantilado. Y dice que se dispara un cañón, entonces de alguna manera acá arriba en el borde, vamos a suponer que está y de alguna manera ese cañón está disparando un proyectil. Eso es lo que nos dice el enunciado. Y nos dice dónde pega, ¿no? Entonces, ¿vos qué harías, Franco, para responderle al militar que está diciendo dónde pega? Hay que primero poner los datos que nos diste, como la altura del acantilado, la velocidad y el Ujú. ángulo del cañón, de donde va a salir el proyectil. Claro, yo les había comentado que en realidad cuando viene alguien y dice, mirá,
como en este caso, ¿no? Dice, te dispara un cañón desde el borde de un acantilado y ¿dónde va a pegar? Entonces ustedes tienen que empezar a imaginarse la situación. Obviamente, la primera situación es, se paran en el cañón, disparan y después se fijan, dicen, vino así y pegó por acá, ¿y qué hacen? Después se paran más o menos a la altura de acá y empiezan a contar los pasos, ¿no? ¿Vieron? Un paso más o menos, un paso largo tiene 1 metro. Entonces cuentan 1, 2, 3, cuando llegan acá, al agujero que hizo el proyectil, le dicen al sargento, le dicen 236 metros. Bárbaro, pero me gastaste un proyectil y yo justo ahí, en ese lugar donde impactó, estaba el auto, mi auto. Entonces, primero, antes de tirar, vamos a tratar de calcular, ¿no? Entonces, lo que yo le proponía era, si yo tengo que saber dónde va a pegar y no, que es acá, ¿no? Por acá, y que no tengo posibilidad de hacer el disparo, de hacer la experiencia y medir directamente, lo que sí tengo que tratar de sacar cosas del problema y utilizar los elementos de la cinemática. ¿Qué cosa del problema podía sacar? Yo decía, bueno, esto para ir haciendo un poco más rápido, decía, una de las cosas que podemos hacer es medir la altura del acantilado, ¿no? De alguna manera, medimos la altura del acantilado. Ustedes me sugerían tirar una piedra y tomar el tiempo a ver tirar una piedra vertical, ¿no? Y tomar el tiempo cuánto tarda y con cinemática calcular la caída libre, como aprendieron a hacer en física, o agarrar un plano topográfico del terreno, y que seguro que el ejército lo tiene, pues el ejército si hay algo que hace es medir y todas esas cosas. Pero de alguna manera, o directamente también medirla nosotros, por comparación. O sea, ustedes se la tienen que ingeniar, ¿se acuerdan la definición de ingeniero, no? Se la tienen que ingeniar para resolver el problema. Pero la altura H es una, probablemente podamos medir. ¿Qué otra cosa más necesitaríamos, Franco? El ángulo con el que va a salir disparado el proyectil. Ah, claro, porque si el cañón estuviera vertical, obviamente el proyectil sube y baja y cae sobre el cañón. Si está horizontal, podría tener una trayectoria, y si está apuntando hacia abajo también, con lo cual el ángulo es una de las variables en las cuales yo tengo que fijar, porque si no hay en lugares donde el proyectil puede caer, si yo no fijo uno de los parámetros. Entonces, otra de las cosas que deberíamos preguntar o medir es decir, bueno, a ver, ¿con qué ángulo? Este ángulo alfa, ¿cuál es el ángulo alfa que este sargento quiere tirar? ¿No? ¿Y qué otra cosa más deberíamos saber? La velocidad con la que sale el proyectil. Bien, ¿y cómo la podemos sacar, la velocidad con la que sale el proyectil? La clase pasada dijimos que podíamos ir al manual del cañón y ver ahí, ¿Sí, sí? ¿A dónde? y ver en el manual del cañón para Claro. qué íbamos a tirar. Ujú. Entonces vamos al manual del cañón y vemos con qué velocidad un determinado tipo de proyectil puede salir. ¿Qué otro dato más deberíamos tratar de fijar? Un sistema de coordenadas. La distancia al blanco, ¿no? Lo que necesitamos calcular es la distancia. La El problema distancia a la que pide, está el... el problema acá pide calcular esta distancia y creo que también la altura máxima, ¿no? Sí, y para eso se necesita la altura a la que está el cañón del piso. Ujú.
Bueno, pero a la altura a la que está el cañón podemos soltar una piedra y tomarle el tiempo en que tarda en llegar al precipicio, digamos. Y si no se escucha la piedra, Ujú. tiramos al soldado. Sí, esa altura es la H esta que estamos marcando acá, que de alguna manera la podemos averiguar. Pero lo que pide el problema es saber dónde va a pegar y a qué altura va a hacer el cañón. Perdón, a subir el proyectil, altura, subir el proyectil. Bien, la otra, Franco, la otra cuestión que deberíamos tratar de fijar es que primero, el proyectil se va a desarrollar su tiro en el espacio, o sea, en el espacio terrestre, con lo cual va a haber acá, ¿qué cosa? Una aceleración de la gravedad, ¿no? G. Y, y la otra cuestión es tratar el plano de donde se está moviendo el proyectil. En este caso, el plano es el plano de la pantalla, porque el cañón podría estar inclinado hacia un lado o hacia el otro, pero una vez que lo inclinamos, esa inclinación la dejamos fija, y ese plano es el que se va a mover el cañón. No sé si me llega a interpretar. Yo lo que digo es, acá estamos viendo que ese proyectil está en el plano de la pantalla. Pero si ese plano de la pantalla estuviera inclinado para adentro, para afuera de la pantalla, dentro de la pantalla, el proyectil saldría en ese plano también. Entonces lo único que tendríamos que hacer es acomodar nuestro sistema de referencia. ¿Está bien? Y yo usaría un ¿Cómo? teodolito para corregir el plano con el objetivo, ¿no? A ver, pará. ¿Vos usarías un teodolito? Un teodolito o algún otro instrumento de arquitectura como para poder corregir el plano del cañón, emparejarlo con el plano del objetivo. Mm, sí, sí, eso es cierto. En principio vamos eso es cierto, porque podría ser que uno le quisiera pegar. En realidad acá no estamos queriendo hacer puntería, porque para hacer punterías deberíamos determinar dónde está este punto, este que está acá, el punto donde va a pegar, y entonces con qué, dada una cierta velocidad de proyectil, con qué ángulo tengo que girarlo para poder pegarle. En realidad lo que me están diciendo acá es el cañón está ahí arriba, en la altura H, tira con una velocidad de proyectil que está dada por el tipo de munición y el tipo de cañón, y está inclinado a un ángulo alfa. Entonces, ¿dónde va a pegar? Me están diciendo. No me están diciendo cada puntería. Pero que vos es cierto si fuera al revés. O sea, si vos te dijera, mira, tenés que pegarle a este blanco acá, lo primero que tenés que hacer es tratar de alinear el plano de disparo con el blanco. O sea, sacar una de las variables, ¿no? Alinear, o sea, que la medida sería, si uno piensa que X está en esa dirección que yo la dibujé y la Y está hacia arriba, por lo menos la Z dejarla fija, ¿no? Que Z sea constante en todo momento, la, la ordenada o la parte Z. Pero no nos están pidiendo eso, Rodrigo, me están pidiendo ver dónde cae. Bien, yo lo que voy a hacer es, lo voy a pasar esperen que ahora estoy pensando, voy a abrir porque esto me deja solamente hacer una sola pantalla, entonces voy a abrir un Jamboard así, eh, así después lo puedo grabar y para eso tengo que compartir la pantalla y buscar dónde tengo el Jamboard.
Están viendo la pantalla, ¿no? ¿Está bien? Sí, sí, se mira. Sí, sí. Así lo hacemos un... Así después lo puedo bajar en PDF y ya lo dejamos puesto en el campus. Entonces dijimos que acá la altura h la podíamos medir, el ángulo alfa lo podíamos medir y la velocidad b sub 0 la podíamos medir. Y yo creo que les había dado, ¿no? Dije, h era 150 metros. Sí. Alfa 30 grados y la velocidad inicial, ¿se acuerdan? 180 metros por segundo. 180 metros por segundo. Un cañón medio activo. Bien, entonces habíamos dicho que la trayectoria probable era un tiro así, un tiro en el... y que iba a estar en G, ¿no, Franco? Sí. Bien, hasta ahí es todo lo que ya pudimos saber. A ver, ¿ahí ven? ¿Se ve bien ahí? Sí, sí, perfecto. Bien. Bueno, ahora Rodrigo, ¿qué haríamos? Ya tenemos planteado el esquema. La clase que viene, cuando empecemos a ver dinámica del punto material, que es el próximo tema, que vamos a ver de repaso de física 1, porque ustedes ya vieron dinámica del punto material, vamos a empezar a trabajar con unas cosas que llaman diagramas de cuerpo libre. Esos diagramas de cuerpo libre, los esquemas se vuelven importantes, nos van a servir para resolver el problema. ¿Está bien? Pero hasta ahora, en cinemática del punto material, el dibujo lo hacemos para guiarnos. Entonces ahora, Franco, ¿cómo seguimos? Yo lo que hice fue descomponer la velocidad en X y en Y. Una vez que hice eso, planteé la fórmula de posición de Y. A ver. Vamos a ir por partes, como dijo Jack, ¿no? Profesor, una consulta. ¿El ángulo y la velocidad inicial son fijas o podemos jugar con esos valores? En principio, para este problema son fijos. Para este problema son fijos. Alguien viene y te dice dónde va a caer el proyectil. Entonces, vos tenés que ingeniártela para decir dónde va a caer, porque para una determinada situación. ¿Está bien? Después, si vos cambiás la velocidad de salida o cambiás el ángulo, va a caer obviamente en lugares diferentes. Pero en principio, ahí vos tenés que determinar una situación, tenés que fijar una situación. Eso también a veces les va a pasar con... ¿tengo una emergencia laboral? Sí, Alan, no hay problema. No sé si me está escuchando, pero Alan se tuvo que retirar. Ok, entonces básicamente lo que estamos calculando esto pasara, es el alcance del cañón. El alcance del cañón para esta condición. A ver, yo lo que les quería decir, a veces, a ustedes cuando trabajen de ingenieros, con los clientes o con los jefes, les va a pasar, les van a decir, resolveme este problema, y vos tenés que fijar algunas cuestiones de resolución. Al cliente, vos tenés que plantearle, a lo mejor también se le puede plantear una gama de alternativas, o una máxima, una mínima, porque se los comento como experiencia. Por ejemplo, yo soy ingeniero mecánico. Entonces el otro día me llama un cliente y me dice, che, mirá,
Se los cuento rápido para que vean las cosas, ¿no? Lo que puede variar. Me dice, che, tengo que clavar en un otro cliente de él, ¿no? Un tipo que se dedica a ser mecanizado y armado de piezas. Dice que darle a John Deere un volante que ahora me pide que un perno, que uno de los pernos que lleva el volante, se lo venda clavado en el volante. Entonces me dice, ¿qué prensa compro? ¿Qué tonelaje de prensa compro? Entonces yo le digo, eso, para que vean, por eso toda esta experiencia me lleva a mí a tratar de plantear los problemas de esta manera, porque para que vean que es la manera en que los clientes le van a decir las cosas a ustedes o los jefes. Entonces le digo yo, es bueno, pará, a ver, contame, dame las dimensiones, ¿qué tenés? Las dimensiones del perno la tenés, porque el perno lo fabrica el tipo. Entonces, pasame el plano del perno. Pasame el plano del volante. El volante, ustedes conocen las máquinas de combustión interna, los motores, ¿no? El volante es el elemento que se usa para acumular energía y mantener la velocidad lo más constante posible. Entonces, pasame el plano del volante, pasame el plano del perno, los planos normalmente están los materiales con que están las cosas. Entonces, uno voy a la teoría, en la teoría que es de ajustes y tolerancias, me dice, bueno, para un determinado ajuste hay todo un cálculo en función de, se llaman coeficiente de elasticidad longitudinal y el coeficiente de Poisson, que trata de relacionar la longitud, la elasticidad transversal, en función de los materiales, en función de las medidas, uno puedes determinar la fuerza. Pero ¿qué pasa? Después está la realidad. La realidad es que, primero, las medidas nunca son exactas, siempre hay una tolerancia. Entonces puede ser que se dé una variación en donde el perno, que es el que se clava dentro del volante, está en el máximo de material y el volante, el agujero que está en el volante, el mínimo de material, ¿cuál va a dar la mayor fuerza? O puede ser la inversa, que el perno esté en el mínimo de material y el agujero volante en el máximo de material y va a ser la más fácil que entre, o sea, la más suave. Eso es la primera condición. La otra condición es que también se da en mecánica, pero también se las cuento, es cuando uno hace un agujero, ahora después lo borro, lo que yo le estaba diciendo es, si ustedes tienen, si este es el agujero, puedo dibujar el agujero del perno así, ¿no? Visto en corte, el agujero así, y el perno que voy a clavar tiene esta forma, yo tengo que hacer fuerza acá, y se supone que este diámetro es más grande que este diámetro para que se clave. En mecánica es muy común hacer esto, incluso se puede calentar el agujero, enfriar el perno y entra más fácil. Después hay que tener cuidado con las tensiones porque puede llegar a fisurar, pero en principio esto es lo que sucede, digamos, esto es lo que va a pasar. Entonces cuando uno dice, bueno, acá esto puede tener una tolerancia, puede estar esto en el máximo, en el mínimo, y esto en el máximo, en el mínimo, y darse dos condiciones diferentes de fuerza, porque cuanto más tenga interferencia, más fuerza va a tener que hacer. Y la segunda cuestión es que cuando uno mira, esto en mecánica también es muy común, cuando uno mira un agujero así, ese agujero es muy lindo teóricamente, pero la realidad es que puede pasar que la máquina lo mecanice así el agujero. La máquina que está haciendo el agujero a esta formita. Y eso es apto. ¿Qué pasa? Cuando esto se da esa tolerancia de forma, que empieza a ser rayado, que va a depender, hay un montón de variables que hay que empezar a fijarle al cliente. Entonces, con esto les quiero decir, no siempre ustedes van a encontrar el problema de la guía de trabajos prácticos y van a tener que empezar a decirle al cliente, mira, vos en realidad vas a poder tener en la peor condición, ¿qué va a ser? Con el agujero en el mínimo, el perno en el máximo y las rayas
prácticamente inexistente, o sea, con buen acabado, vas a tener que hacer 20 toneladas. Y en la mejor condición, con el agujero en el máximo, el perno en el mínimo y muy rayado, porque muy rayado es que va a tener menos superficie de interferencia, vas a tener que hacer 3 toneladas. Bueno, fíjate, entre 3 y 20, y comprá una. ¿Tenés alguna prensa en el taller? Esa fue mi respuesta. ¿No tenés una prensa en el taller, para hacer una prueba? No, no tengo. Bueno, entonces yo te diría, comprate una de 20 toneladas que sabes que vas a clavar ese perno seguro, y todos los pernos que sean más fáciles de clavar. Y bueno, y te quedará de reserva para cuando aparezca otro cliente y le pida también lo mismo. ¿Entienden? O sea, muchas veces la vida real hace que tengamos que trabajar en estas cosas, en estas grandes variaciones. Por eso digo, si viene el sargento y les dice, ¿dónde pega? Y pará, vamos con primero. La altura en este acantilado, sí, en este acantilado, soldado, bueno, listo. En este acantilado tiene 150 metros de altura. Y pará, ahora déjame fijar algo. A 30 grados, así como está el cañón a 30 grados. Sí, así como está el cañón, soldado. Bueno, listo. Entonces medís 30 grados. Y te fijás en el manual. ¿Entienden lo que les estoy queriendo decir o lo estoy confundiendo mucho? Se entiende. entiende, profe. O sea, las cosas, por eso digo, no, en la vida real no van a ser guías de trabajos prácticos. Siempre hay una gama de cosas que van a tener que ir trabajando. Volvemos al problema con Franco. Franco, vos hablabas de que descompusiste la velocidad en 2 direcciones, ¿no? En la vertical y la horizontal. Pero antes de eso, yo les había sugerido trabajar con las ecuaciones de la cinemática del punto material. ¿Cuáles son las ecuaciones del punto material? La posición es la diferencia entre la posición final y la inicial. La derivada de eso es la velocidad y la derivada de eso es la aceleración. Claro, o sea, el tema es, nosotros trabajamos con lo que se llama estado de movimiento. Era el P menos O, que es un vector en esta notación, o R. Después teníamos la velocidad, que es la variación de P menos O respecto del tiempo, y tenemos la aceleración, que es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Estas son las 3 únicas ecuaciones que conocemos en cinemática del punto material. Las ecuaciones que ustedes vieron en física eran para situaciones particulares, movimientos rectilíneos uniformes y movimientos rectilíneos uniformemente variados. Esas olvídenselas, por favor. No las recuerden más. Porque estas, de todas maneras, sabiendo estas, después las otras, estas les sirven para cualquier tema, para cualquier punto. Estas son las ecuaciones que dijimos que aclarar. Entonces, ahora nosotros, la otra cuestión, porque si no, vos te adelantaste, y la intención de esto es que no ir tan adelante, sino empezar a hacerlo de a paso. ¿Se acuerdan que uno de los objetivos de esta materia era tratar de hacer metodología de resolución de problemas? Una parte de la metodología de resolución de problemas era tomar las condiciones o las variables que medí. La otra es utilizar una teoría científica, como en este caso la de Newton, para resolver problemas. Y esto funciona con un sistema de referencia, que nosotros ya vimos los sistemas de referencia. Vimos el cartesiano ortogonal, el de Frenet, y el el radial transversal, que después, si fuera en el espacio, podría ser el esférico o el cilíndrico. Entonces, antes de adelantarnos en esto, es la receta para seleccionar sistemas de referencia para resolver problemas es la siguiente. Uno tiene que trabajar por descarte.
¿Qué quiere decir por descarte? Tengo que empezar de los 3 sistemas de referencia, estos globales que yo les di para resolver el problema, uno tiene que empezar a descartar los que yo creo que no me van a servir. Porque a lo mejor después en ese descarte empiezo a trabajar con un problema y resulta que no me sirve, no llego a ningún lado, entonces tengo que volver a hacerlo. La probabilidad de que me pase eso descartando es menor, o sea, que me pase de tener que volver a rehacer todo porque me equivoqué el sistema de referencia que estaba eligiendo es menor si empiezo a descartar. ¿Qué habíamos de los 3 sistemas de referencia que teníamos? Por ejemplo, acá tenemos claramente un punto de referencia para usar un polar transversal. ¿Se acuerdan del polar transversal, no? Tenía un punto que era el polo del movimiento, y a partir de ahí medíamos los desplazamientos, los ρ, el radio vector, y el ángulo del movimiento, respecto a una recta de referencia. Tenemos un punto en el cual podemos considerar que es el centro del movimiento. No, ¿Por qué? porque no sabemos el centro de la trayectoria que va a hacer el proyectil. Mm, Pero eso no lo decías vos, profe. Uno elige el sistema de referencia, eso no hay problema, eso yo puedo elegir cualquier sistema de referencia. El problema es que a veces los sistemas de referencia que uno elige no me llevan a una solución matemática sencilla o directamente me llevan a una solución matemática indeterminada. Entonces, yo lo que le estoy preguntando a Franco es, ¿tenemos un punto que podemos considerar el podo? Y Franco dice, a mí me parece que sí. El punto sería, como estamos hablando del punto material, sería acá el cañón, ¿no? Ese podría ser. ¿Se acuerdan que en el sistema radial transversal nosotros teníamos este era el punto que yo quería medir, este era el argumento y este era el radiovector? ¿Se acuerdan? Y esta es la recta de referencia. ¿Está bien? Este era el sistema de coordenadas radial transversal. Que era el ángulo al argumento, ρ que era el radio vector, y un polo de movimiento y una recta respecto a medir argumentos. Acá pareciera que el polo está, ¿no? Podría ser el cañón del polo. ¿Está Sí, bien? pensé que me habías dicho si había un punto, un centro para toda la trayectoria y que ese tenía que ser el polo. ¿Y cuál es la diferencia entre lo que yo te dije y lo que vos pensaste? No, o sea, pensé que el centro de la trayectoria tenía que ser ese punto de polo. Y acá el polo lo podemos poner donde quiera, que van a ir todos los vectores por la trayectoria y van a pasar del polo a la trayectoria. En este caso sería el inicio de la trayectoria a la salida del cañón. Sí, pero, a ver, la trayectoria es una recta, es una curva, ¿no? Es una curva geométrica. ¿Está bien? ¿Está bien eso o no? Sí. Si yo dijera, a ver, por Sí, ejemplo, trazo la recta esta en azul de referencia y a partir de esta recta voy a medir los ángulos y acá, cuando el proyectil impacte acá, voy a tener este radio vector ρ y un ángulo que a lo mejor es menos alfa, ¿no? Digo menos porque a lo mejor yo miro los positivos y para acá miro los negativos. O menos alfa, no, menos phi, para seguir la nomenclatura de la carpeta. Menos phi. ¿Está bien? ¿Podría usar radial transversal, sistema de referencia radial transversal? Sí. Sí, podría usar. sí. No estaría, no es una locura. Ahora, yo también
cuando vi el sistema transversal, no lo hicimos juntos, ¿no? Dedujimos las ecuaciones de aceleración y velocidad para el sistema radial transversal. Y eran unas ecuaciones bastante complejas, pero todas, las dos, se fijaban en la variación del ángulo phi respecto del tiempo. Y eso lo podemos inferir, esa ecuación del ángulo phi en función del tiempo. ¿Lo tenemos fácil? ¿O lo No, podemos Yo lo usar veo, fácil? yo lo Es veo más. más fácil, lo hacemos con un cartesiano ortogonal que trabajando con el ángulo que tenemos que buscar. Está bien. Como Rodrigo habló, ¿no? Recién. Sí, sí, Rodrigo. Rodrigo, no, Rodrigo, vos me estás contando que el asesino era el mayordomo. Está bien. El asesino fue el mayordomo, es cierto, en la película esta, pero por parte, porque el asesino podría haber sido el turista, podría haber sido el ama de llaves, podría haber sido cualquiera, el asesino cuando empezaba la película. Ahora está bien, fue el mayordomo, es cierto. Pero yo lo que les dije es, tratemos de descartar cosas para, para, para tratar de equivocarnos lo menos posible. Entonces, el radial transversal podría usarse, pero el problema que tenemos es que del sistema radial transversal, decisión del argumento respecto al tiempo, en las fórmulas de aceleración y velocidad, y eso no está fácil de conseguir, porque acá va a haber un ángulo phi, después acá va a haber un ángulo phi, y ese ángulo phi, en función del tiempo, va a ser difícil de conocer. Entonces, en principio, el sistema radial transversal, que parecería que hubiera funcionado, porque tenemos un punto fijo O, que es el centro del movimiento, lo que es el centro del movimiento, y la física que yo determino el radio vector ρ de impacto, me queda fácil, está bárbaro, porque le digo, mirá, le vas a pegar a tantos metros del cañón, ¿está bien? Pero resulta que acá me meto en un berenjenal porque la ecuación de phi en función del tiempo no la voy a tener. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? Exacto. Sí, yo creo que el ángulo por Bien. ahí lo podemos tener, pero ya trabajando en el cartesiano ortogonal, o sea que estoy resolviendo el problema por otro lado para obtener el ángulo que me falta con un problema que voy a resolver lo que hice con el otro, digamos. Sí, sí. Me mareé un poco con las palabras igual. No, está bien. No, yo te entiendo. O sea, vamos a llegar a la conclusión que lo mejor es trabajar en el sistema cartesiano ortogonal, pero nosotros en realidad tendríamos por lo menos 3 sistemas de referencia para trabajar. Entonces tratemos de descartar la fórmula. Esto es porque es demasiado simple, pero el método de resolución de problemas, cuando uno no tiene claramente el sistema para usar, sistema de referencia para usar, hay que tratar de seguir este razonamiento. Entonces, en principio podríamos usar radial transversal, pero se nos complica el ángulo. ¿Cuál era el otro sistema que nosotros teníamos? Habíamos visto, aparte del ortogonal. Frenet. El de coordenadas De polares. Frenet. El de ¿Qué habíamos dicho, Franco? Porque después Franco es el amigo que estaba hoy tratando de... ¿qué habíamos dicho para Frenet? Que el sistema de Frenet era un sistema que decíamos que se movía con el punto material, ¿está bien? En realidad, para después, si lo queríamos hacer un sistema newtoniano, no podíamos decir que se movía, pero se movía con el punto material, con lo cual, primer tema, si yo tengo que averiguar dónde pega y le pongo un sistema de Frenet, resulta que voy a llegar con el proyectil al donde pegó, acá. Y Frenet no me va a decir nada. Me va a decir que está en 0,0 en ese momento. Y lo otro, Franco, que habíamos dicho para el sistema de Frenet, ¿dónde se podían aplicar el sistema de Frenet? Cuando Cuando sabíamos la trayectoria. la ecuación de la trayectoria. Y acá la ecuación de la trayectoria es complicada, es una
una parábola en el plano, pero una parábola en el plano que tiene una ecuación, pero no es tan fácil de saber. En Frenet, sistema radial transversal no, Frenet no, con lo cual vamos a ir a entonces. Profe, la ecuación de la trayectoria igual tampoco es tan compleja. Deberíamos trabajar, poner y en función de x y ahí la tendríamos. Sí, es una parábola, es una ecuación de una parábola que deberíamos determinar dónde están en esa ecuación de parábola, dónde están los centros de la parábola, no está tan fácil, y la podíamos determinar de X e Y en encontrar la ecuación de la parábola, pero no está tan fácil, me refiero, no es tan obvio. La tercera cuestión es Frenet no, porque no conocemos la trayectoria, o es difícil la trayectoria. Está bien. Y habíamos dicho que radial transversal no, porque phi, que es una función del tiempo, es difícil, no lo conocía. Esto es lo que yo le decía, las indeterminaciones matemáticas, ¿no? La ecuación de phi en función del tiempo de radial transversal existe también, pero es un lío encontrarlo. Entonces ahí sí vamos que nos queda el sistema, parecería que el sistema, como nos digo, que el sistema es el mayordomo y que es el cartesiano ortogonal. Entonces, lo voy a dibujar acá, así. Acá, de vuelta, tengo la velocidad inicial y el ángulo 30 grados y la altura h es 150 metros. ¿Está bien? Esas son. Entonces ahora vamos a usar un sistema, cartesiano. Este es el que elegimos, sistema cartesiano ortogonal. ¿Dónde lo ponemos, Franco? Yo puse el 0, 0 debajo del cañón al nivel del piso. Bien. Entonces, el sistema cartesiano ortogonal vos lo pusiste acá y acá, supongo. Esta es la X y esta la Y. ¿Está bien? Sí. Bien. Bien. Perfecto. Entonces, lo que vos dijiste, Franco, que es, vos, ¿cómo es? Me dijiste que la velocidad inicial la descompusiste en horizontal y vertical, que ahora sería v sub x y v sub y. Sí. Bien. ¿Para qué hiciste eso? Lo hice para calcular. Pasa que no usé estas tres ecuaciones. Usé lo de física 1. Usé la posición en y la posición en x para saber esas velocidades. Qué feo es. Vuelvo a decirle, no está mal lo de física 1, pero ahora yo te pregunto. Física 1, esas ecuaciones eran para el movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente variado, ¿no? Sí. Bien. ¿Y esto es una parábola? ¿No? Sí. ¿Y dónde está el movimiento rectilíneo entonces? Pero si lo dividimos en un movimiento en x y un movimiento en y, tenemos Ahí está. dos movimientos distintos. Exactamente. O sea, vos lo que hacís es dividir, decís, yo me fijo cómo se mueve en X y cómo se mueve en Y, porque después de todo,
el proyectil de que sale con B sub 0 así, va a hacer esta parábola así, y pegó acá, pero podría ser que el proyectil haga un movimiento así, ¿no? Que vos lo que estás diciendo es mi proyectil hizo un movimiento así, después hizo así, y después se movió hasta acá. Y ahí cayó. ¿Está bien? Entonces ahí te agarra el sargento y te interna directamente, te dice, tú estás loco, soldado. Porque el cañón, el proyectil hace así, ¿qué me viene a decir? Que el proyectil sube, baja y después se mueve para otro lado. ¿Entienden? Pero está bien, pero vos decirle, pero yo estudié ingeniería, me dijo. Y nada, ahí. Y cada chaleco de fuerza y a algún hospital militar y no salir nunca más. Bien. Entonces, estamos en el física 1, pero nosotros en física 1 no estamos más, estamos en mecánica. Bien. Entonces, en mecánica, ¿qué decíamos que teníamos? ¿Qué ecuaciones? O plantear el vector velocidad como un vector, con las componentes, con sus respectivos versores. El vector velocidad, me dijiste que lo planteamos como un vector. Claro. O sea, sería Velocidad en X. X en Y más B sub I en J. En Exacto. Z no lo vamos a poner porque dijimos que esto está moviendo en el plano. Bien, pero ¿y qué hacemos acá? Yo tengo el módulo del vector que es 180 metros sobre segundo. Que ese sería y después ahí ese descomponerlo, ¿o no? A ver, vamos. Le voy tirando una punta así. Nosotros dijimos que teníamos las ecuaciones del estado de movimiento ¿no? Que estas son estas nada, ¿no? Es una derivada de la velocidad respecto del tiempo. Bien, este es el estado de movimiento. Entonces, nosotros lo que tenemos que tratar de trabajar con estas ecuaciones para determinar dónde pegó. Donde pegó me lo va a dar esto, ¿no? El vector de posición. Pero esto, además, una vez que pegó, llegó con una determinada velocidad y con una determinada aceleración al lugar donde golpeó. Entonces, Profe, mi sugerencia es, bueno, ¿qué pasa si arrancamos? Sí. Sí. va a proponer de arrancar con la aceleración, que sabemos que la única aceleración que actúa es la gravedad, por lo tanto va a estar solo en el vector J, y según nuestro sistema de referencia va a ser menos J, menos 9,8 metros por segundo en versor J. Así es. Ese es un poco lo que yo también les iba a proponer. Gracias. Y de eso se deduce que la velocidad en X no va a variar. Desde el inicio al final es la misma. La que me dijiste justo se cortó, disculpa. Que como sacamos que la aceleración está únicamente en el versor J, con eso podemos deducir que en la velocidad, la componente en Y, la Bx que pusiste ahí, es igual para toda la trayectoria en Bx. Así Sí, que si señor. hacemos el módulo de B, que es 180 por el coseno de 30, ya ahí tenemos que durante toda la trayectoria Bnx va a ser ese resultado. Bien, ¿todos entienden eso? Sí, profe. Sí, sí. Profe, y sabés el módulo de la velocidad inicial, así que integrando la aceleración en I, puedes también sacar la ecuación de la velocidad en I. Y con las velocidades iniciales sacas la constante de integración. Claro. Esto es la derivada de velocidad respecto del tiempo. Y esto es 0, la aceleración es 0 en I, me dijeron ustedes, en J, ¿no? ¿Está bien esa ecuación ahí? Sí, profe.
es esta que está acá. Menos G en I y 0 en J. ¿Qué pasa si yo quiero integrar acá? Para sacar A es la integral de 0 en I menos Si querés G. sacar B, profe, no A. ¿Cómo? Que Si es querés B, eso no está. tengo que estar derivando B, no la aceleración, a la izquierda del igual. Discúlpenme que no lo llevo a... que Que tengo... o eso tiene que estar igualado a B o que a A le ¿Qué falta me el decía? signo integral. Tenés razón. ¿Dónde tengo acá la... ¿Está bien? ¿Ahora? Sí, profe. Sí, Muy profe. bien. Ahí está, entonces, gracias. Y acá le faltaría una constante, ¿no? Claro. Y esto que estamos haciendo acá, que es un vector, Sí. Sí, entonces el constante acá tendría un vector también, ¿no? Bueno, no era constante el producto del integral, no está. Sí. Está sumado en. ¿Cómo? Sí, es un vector. Sí, sería 0 en I y algo en J. Sí, va a depender de las condiciones de borde, ¿no? Entonces ahora podemos ir, cuando resolvemos la integral, la velocidad, ya ahora esto lo podemos seguir trabajando como vector o lo podemos trabajar en las dos componentes, como a ustedes les guste. Por lo que ustedes me dijeron, habían trabajado en las componentes. O sea, acá sacaron que la velocidad en X, ¿cómo es la velocidad en X? El módulo de B por el coseno de 30. Es constante, ¿no? En principio, porque no tiene aceleración. Claro, es la constante. La aceleración es 0 en X, ¿no? La aceleración en X es 0, con lo cual la velocidad es constante, y esta velocidad de X es igual a B sub 0 por el coseno de alfa. ¿Está bien? ¿Eso es lo que todos calcularon? Sí. 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 Bien. Vamos entonces, la B sub I, ¿cómo sería? B sub I Sería es, menos G por T más la constante en J. claro, porque acá lo que tenemos que hacer es menos G en J diferencial de T integral, ¿no? Que sería, o sea, Sí. ¿correcto? Es la velocidad en I, me queda la integral de menos G en J diferencial de T. Entonces, como esto es, la integral de esto es G menos G por T, Así. más una constante en I. Sí. que esa constante sería la velocidad ¿No? inicial. Eso queda en la integral. Claro, después decimos, bueno, cuando tiempo es igual a 0, la velocidad en I 0 es B0 por el seno de alfa. Y nos va a dar un valor, la CI. Con lo cual, la velocidad de I va a ser la velocidad de I inicial menos G por T. ¿No? Esto era lo que es física. ¿Está bien?
Sí, Integrando X y B y sacas el vector posición. Ahora nosotros vamos a la otra ecuación que teníamos acá. Esta es, la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo, y nosotros lo que queremos averiguar es la posición. Entonces, la variación respecto del tiempo de la posición. Está bien, con lo cual de acá, si yo digo el diferencial de posición es la velocidad diferencial de tiempo. Si yo integro esto, me va a dar la posición, o sea, el P menos O va a ser igual a la integral de B vector diferencial T más otro vector diferente, vamos a poner C2 así. ¿Está bien? ¿Cuál es la ecuación de vectorial? La ecuación de vectorial la teníamos por acá, en el otro. Teníamos por acá, ¿no? Teníamos esta de acá. Una constante, B0 coseno de alfa, y después tenemos B0i menos G por T. Entonces, esto sería la integral de B0 coseno de alfa en I más B0 seno de alfa menos G por T diferencial de T más la constante C2. Ahí le ¿Está faltó el bien? versor J, profe. ¿Está? Distribuyo el diferencial de T adentro de la integral y me va a quedar que la posición de sería el P menos O, perdón, lo voy a dibujar como el P menos O en X era la integral de esto B0 coseno de alfa en I, que ahora lo dejo en la dirección de X, saco el I, igual el I es constante, o sea, puede salir afuera de la integral también, y me queda, esto es B0 coseno de alfa en T, ¿no? Más una constante integración C2 inicial. En X. ¿Está bien? ¿Está bien? Y si yo integro esto, me va a quedar P menos O en I es igual a B0 seno de alfa por T menos un medio de G por T cuadrado Más la constante en I. más esta constante N. ¿Está hasta ahí? Sí, profe. Estas son las ecuaciones que conocemos, de lo que ustedes me decían, de Franco me decía, de física 1, ¿no? Suponer que el movimiento se desarrolló, o sea, cuando yo disparé el cañón de acá, el movimiento hizo así, pero uno podría decir, mira, no, en realidad lo que hizo fue, subió, después bajó y vino para acá. Eso lo hizo de manera simultánea. Y a su vez está avanzando, por eso hace esta componente. En cada momento, si yo agarro acá, me fijo ahí, en este punto, yo voy a tener
la B0 en X constante, y acá este punto va a tener una B0 en Y, que va a estar dada por la ecuación cuadrática del tiempo. En el punto acá, en la altura máxima, voy a tener B0 en X, que sigue siendo constante, y la velocidad acá, la velocidad en Y, va a ser igual a 0. Y cuando llegue acá, voy a seguir teniendo la velocidad 0 en X así, y cada vez más grande la velocidad en Y. Hasta que cuando llega, un instante antes de golpear, voy a seguir teniendo B0 en X y la velocidad I máxima, justo un instante antes de golpear. Y después, obviamente, esa energía se transforma en energía de impacto. ¿Está bien? Está bien. ¿Se entiende cuál es el planteo? La intención de esto no es desafiar a la física 1 ni decirles que lo que habían visto en física 1 no es cierto, sino que empiecen a trabajar pensando los problemas con las cosas que conocemos. Primero, nosotros dijimos que en esta parte de la materia vamos a manejar las cosas de manera vectorial. Entonces, ya no tenemos que seguir trabajando con las fórmulas escalares de física 1. Segundo, que nosotros vamos a trabajar con el estado de movimiento, que es posición, velocidad, aceleración. Eso también créanme que va a ser importante para fin de año, cuando estén viendo cosas mecánicas, van a ver que es muy importante conocer el estado de movimiento de una partícula que está vibrando, que está oscilando. Entonces, ese estado de movimiento va a seguir siendo la posición, la velocidad, la aceleración. ¿Está bien? Y tercero, en que uno, utilizando estas tres ecuaciones que están acá, nunca me voy a equivocar. ¿Por qué? Porque esas ecuaciones son generales. Ustedes, cuando me dijeron, yo arranqué y supuse que en la dirección de X mantenía la velocidad constante y la dirección de Y, la velocidad variaba de acuerdo a una ecuación cuadrática del tiempo, perdón, a una ecuación lineal del tiempo, y la posición a una ecuación cuadrática del tiempo, en realidad lo que están haciendo es suponer que la aceleración G se mantiene constante en todo el tiro, que es bastante cierto. Pero podría ser, como pasa en la realidad, que la aceleración en la dirección del movimiento, cuando ustedes tienen un proyectil que puede tener una forma, bueno, puede ser un poco más puntiagudo, pero una cosa así, una parte cilíndrica. Este proyectil, cuando se encuentra el aire, es como si estuviera quieto y el aire fuera para el otro lado. Ahí esto va a generar una fuerza de rozamiento viscoso que va a ser una función de la velocidad. Sí, en principio de la velocidad. Va a ser una función de la velocidad. Entonces, y bueno, por supuesto también de los tipos de fluidos, ¿no? Del fluido y de la forma. Entonces no va a ser tan sencilla la ecuación, va a quedar una ecuación diferencial en esa dirección. Pero es para mecánica de fluidos, no es para mecánica técnica. ¿Está bien? Pero yo lo que digo es, si ustedes usan estas ecuaciones que están acá, nunca se van a equivocar, porque estas ecuaciones se cumplen siempre para cualquier sistema de referencia y para cualquier tipo de movimiento. Siempre. Cuando muchas ecuaciones
muy sencillas de resolver, pero no se van a equivocar nunca. En la otra tienen que hacer algunas suposiciones que a veces no funcionan. Por ejemplo, si nosotros acá decíamos que Bx es igual a constante, ¿y de dónde lo habíamos sacado? Y porque la aceleración en x es igual a 0. Pero en la clase que viene vamos a ver que si yo tengo en la dirección, vamos a poner un proyectil así, en esta dirección, una fuerza de rozamiento que está en función de la velocidad, la forma y el fluido, aire, la forma esférica, pero va a haber una fuerza de rozamiento acá. Esa fuerza de rozamiento lo que me va a causar es una aceleración en la dirección de x. Eso es lo que me va a decir Newton en la clase que viene. Y ahí entonces me meto en problemas, ya no es constante esto. Ya es una cosa compleja. ¿Se entiende? ¿Está? Sí, profe. Bien, entonces, eso ya les digo, traten de utilizar esas 3 ecuaciones solamente. Bien. Este problema, estoy mirando que faltan 8 minutos de clase, yo como para ir repasando. Este problema también habíamos planteado que las medidas estaban, yo se las había dado. ¿Y qué tienen que hacer acá básicamente? El mismo camino, la aceleración solamente es la gravedad, el versor J, y vamos integrando. Tienen que hacer eso. Perdón. ¿Cómo, profe? No, que lo interrumpí, no sé quién estaba hablando y lo interrumpí, no me di cuenta. No, que decía que hacer el mismo camino, sabemos que la aceleración es la gravedad en el versor J, y después vamos integrando, como hicimos recién, velocidad. Sabemos que la velocidad está compuesta solo en el eje Y, en este caso. Así es. Pero acá te dicen determinar la velocidad de la cinta, los dos, la velocidad La mínima y la máxima máxima. y la mínima, para que caiga. Y para que caiga va a tener que ser un vector de posición, perdón. Un vector de posición que venga, que pegue por lo menos acá, y un vector de posición que pegue ahí. Entre esos dos vectores de posición va a ser la velocidad máxima y la velocidad mínima. Porque una velocidad máxima más grande me va a tirar la arena por acá afuera, y una velocidad más chica me va a tirar la arena por acá afuera. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que Profe, tienen ¿le que paso una hacer. consulta? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Intenté resolver este ejercicio. Veo que hay un dato en la imagen que vos compartiste que yo no encuentro gráficamente. A mí, en realidad, la distancia que me está faltando es la diferencia en altimetría entre el punto C y el punto B. ¿Puede ser? ¿Ve? Esto de acá entre C y B. Exactamente. A ver. Tengo que salir de acá. 0,35 no es. Para que lo tengo en el Word, por eso. Están viendo acá la pantalla, ¿no? Sí, profe. CB 0,35 parece que fuera. Esa es la altura, ¿no? La diferencia en altura. Sí. Y en ancho Y 0,65. ¿Y en ancho cuánto? Porque lo hice, yo puse 0,65. 0,65. Sí. Sí, acá está. Ahí va. Y eso. Ah, es la distancia A. Ahí va, esa es la que no sabía. Yo hice la distancia horizontal 0,35. Ok, listo. 0,65 es la horizontal. Así ya. Buenísimo. Para el año que viene ya me quedé. Sí, porque yo lo había planteado igual que vos y después no me daba y cambié las medidas y me dio. Así que...
Ahí va, calculaste la velocidad en X y la máxima y te dio un poquito menor de lo que decía ahí, ¿no? Y probaste con la otra. Sí, sí. No me daba igual ahí, entonces probé, cambié y me dio. Ahí va. Bueno, gracias, che, muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes por hablar. El tema es lo mismo de que hablábamos siempre, ¿no? Acá, en este caso, ustedes se la tendrían que ingeniar para ir a tomar medidas y poder calcular la velocidad para que la arena caiga ahí adentro. Entonces le van a decir al cliente, o ustedes que son electricistas, le van a recomendar al cliente un variador de velocidad con determinadas, una determinada gama de variaciones en función de la potencia del motor, el número de vueltas y demás. ¿Está? Bien. Dice, un automovilista está viajando sobre una sección de curva de una autopista de radio constante y el velocímetro le indica 80. Repentinamente aprieta el freno, haciendo que el automóvil desacelere. En 10 segundos la velocidad se redujo a 60 km/h. ¿Cuál es la aceleración del automóvil? Inmediatamente después de apretar el freno. ¿Qué es lo que tienen que hacer acá? O sea, tenés la variación de la velocidad, los dos vectores de velocidad en este caso. Claro, y después la aceleración normal, que es con la velocidad y el radio, que era un dato también que dio el profe en la clase pasada. Claro, pero ¿se acuerdan que yo dije, hagan el dibujito? Entonces dice una curva, ¿no? Una curva de radio constante, o sea, esto es, el radio de esa curva viene por ahí. El tipo está viajando y acá dice que la velocidad es 80 km/h. ¿Está bien? El módulo de la velocidad. Y después, a los 10 segundos se redujo a 60, o sea que acá la velocidad siempre es tangente, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ahí está medio feo quedó esto. La velocidad acá es 80 y la otra velocidad es 60. Entonces lo que tienen que hacer es determinar el valor de la aceleración en el momento que, inmediatamente después que empezó a apretar el freno. ¿Y qué va a pasar? Acá la trayectoria es conocida, sí, ¿no? Sí. Sí. Es una curva de radio R. Sí, sí. ¿Podríamos aplicar Frenet? Sí. Entonces Frenet decía que la velocidad, la velocidad era tangente a la trayectoria siempre. La aceleración era la aceleración tangencial más la aceleración normal. Sí. La aceleración tangencial va a ser la variación de la velocidad de Del módulo. traslación, de 80 a 60, ¿no? Sí. Y la normal va a ser b cuadrado sobre el radio de curva. ¿Cuál es si dice la aceleración acá, cuál es la velocidad que tienen que tomar? 80. 80. ¿Está bien? ¿Todo lo ven? Sí. Y para saber la variación de velocidad de 80 a 60, ¿qué suposición tendrían que hacer? Ahí dice que la velocidad es uniforme. La aceleración es uniforme. Que O sea, que la aceleración es constante en ese intervalo. exactamente, la aceleración es uniforme, o sea que es constante. ¿Bien? Entonces la aceleración media es igual a la aceleración instantánea. Así es. Muy bien. ¿Y este?
Profe, le hago una consulta del 6, no puso el resultado. Yo igual ese no llegué a hacerlo, pero podrías poner el resultado así cuando lo haga voy a saber si está bien o no. A mí me dio No, 0,820. porque no puse porque le cambié los datos y no lo volví a recalcular. O sea, le cambié los datos que tenía el año pasado y no lo recalculé. Lo tengo que calcular y poner el resultado. Bueno, ¿cuánto dice la compañera que le dio? Así comparo resultados. 0,828 metros sobre segundo cuadrado. Es la suma, o sea, vendría a ser el módulo. vector que une a los dos versores. Módulo. Si querés te los digo en componentes lo que me dio. No, no, está bien, con eso es más que suficiente. Muchas gracias. No, de nada. Bien, ¿cómo lo plantearon? Con coordenadas polares. ¿Por qué? Me resultó más intuitivo plantearlo en el centro de esa masa que se Está desplaza. bien, la intuición también. La intuición ayuda muchas veces a resolver problemas. No hay que... si ustedes alguna vez se ponen a leer, no sé, por ahí lo vieron, ustedes tuvieron una materia que se llama Ingeniería y Sociedad, ¿no? Sí, profe. El año pasado. ¿Vieron algo de invención y el papel de la casualidad? Invención sí, el papel de la casualidad no. Pero me imagino por dónde va. Sí, por eso muchas veces cuando se ve en invención, se trabaja con lo que es el papel de la casualidad y un poco la intuición también que a veces tiene el inventor, ¿no? Les habrán contado la penicilina y toda la historieta. Así que muchas veces la intuición no es mala. Pero acá, el profe hincha de mecánica les dice que hagan por descarte. Fíjense que acá podrían usar Frenet, por ejemplo. Sí. ¿Conocés la trayectoria? ¿No sería el arco del ángulo barrido, la trayectoria? Claro. Claro, pero la ecuación de la trayectoria, digo, ¿la conocen? No. ¿Se acuerdan que Frenet, por eso, Frenet era para aplicar cuando uno conocía la ecuación de la trayectoria? Y acá, no digo que no tenga, vuelvo a decir, la curva que realiza el collarín B en su movimiento tiene una expresión geométrica que se puede dar en en X e Y o R y tita, no hay problema, son ecuaciones. Pero el problema es una ecuación compleja y es difícil de calcular, de interpolar. Entonces, no es que no exista, sino que es difícil de determinar. Entonces, Frenet no es muy recomendable usar acá. Fíjense que al contrario del otro ejercicio, acá tenemos la variación del argumento en función del tiempo, como dato. Tita 0,15 de t cuadrado, dice acá. Con lo cual, esto está bueno, ¿por qué? Porque se acuerdan que cuando vimos sistema radial transversal, ya los dejo ir a estática. El sistema radial transversal, las ecuaciones de aceleración y velocidad tenían la variación de tita en función del tiempo, con lo cual esto ya me lo da. O sea, este es un candidato a usar, como dijo nuestro intuitivo compañero, el sistema radial transversal, pero por descarte.
¿Estamos? Profe, justo se cortó, me parece lo que dijo. No digo, ¿qué les parece? ¿Qué podríamos usar? Vamos a ver por descarte, ¿no? Que dijimos siempre. Acá, cartesianas ortogonales no parece porque tenemos un polo de movimiento, tenemos dice que hay que usar θ y la distancia r, esta que está acá, entonces no parece el más indicado el cartesiano ortogonal. Nos quedan el polar y Frenet. ¿Conocemos la trayectoria del punto B? No, No, y nos da como velocidad constante. ¿Por qué no? Ahí se veía. El punto B está condenado a moverse adentro de esta regleta, ¿no? O sea, a medida que esto gira, cuando esto gire, cuando esto venga, por ejemplo, a una posición acá, el punto B va a estar acá adentro, no va a poder salirse para afuera. Si se va a mover, se va a desplazar adentro de la otra guía, de la corredera esta que tiene en la regleta recta. Y cuando esté por acá, va a estar el punto B, también va a estar adentro acá adentro, y va a estar en otra posición de la regleta recta, pero sí, siempre va a estar adentro del arco de circunferencia DE. Y fíjense cómo era ese arco, ¿qué tiene de? Tiene radio constante. Esa sería la trayectoria, siempre va a ser. Claro, la trayectoria ¿tiene radio constante? Sí. Entonces, ¿qué era? ¿Candidato cuál es ahí? Frenet. Exactamente. Frenet es el Profe, candidato. ¿qué es lo que dice CP, no sé qué, abajo, al lado del arco? En el dibujo. Ah, esto es medio escrito de cuando recorté, no es nada. Es antes era el CP11 seguro, la figura esta, porque antes yo tenía puestas todas las figuras de los problemas en una sola hoja y entonces esto indicaba qué problema era. Pero el CP, esto no le den bolilla. Lo tengo que borrar. Bien. ¿Está? Profe.